Buen día, mi nombre es Elena. Con 41 años de edad, resido en Málaga, un lugar bañado por el sol brillante y acariciado por las suaves olas del mar Mediterráneo. En el día de hoy, compartiré con ustedes la experiencia más perturbadora que he vivido. Experimenté una emoción inapropiada con mi hijo, un momento que me hizo perder el control de los límites. ¿Están dispuestos a escuchar? Echen un vistazo en este preciso momento. Mi nombre es Elena y me desempeño como docente de literatura en un instituto de educación secundaria en Málaga, una urbe encantadora donde las calles se ven adornadas por palmeras a lo largo de la costa de la Malagueta y el perfume del jazmín impregna la atmósfera. Resido en un diminuto piso en el vecindario de El Palo, acompañado por mi hijo Carlos, de 18 años, que recién ha iniciado su primer año en la universidad cursando Bellas Artes. Carlos es mi mayor fuente de alegría, un joven astuto, compasivo y siempre capaz de sacarme una sonrisa. Jamás pensé que el cariño maternal que experimentaba hacia mi hijo pudiera convertirse en una emoción inapropiada, un secreto que me impide confrontar mi propia realidad. A simple vista, mi vida aparenta ser serena. Disfruto mucho de mi trabajo, me encanta empezar el día temprano en mi terraza con vistas al mar y disfruto de las tranquilas noches en compañía de Carlos, compartiendo una cena y conversando sobre sus experiencias en la universidad. Siempre he experimentado un hueco en mi interior. Hace más de una década que perdí a mi esposo y desde entonces no he vuelto a permitir que nadie entre en mi corazón. Me repetía a mí misma que el amor no era necesario, que bastaba con la presencia de Carlos y mi carrera para sentirme plena. Sin embargo, en ocasiones, la sensación de estar solo se volvía una pesada carga que resultaba insoportable. Siempre hemos mantenido una estrecha relación, Carlos y yo. Acostumbraba a descansar en mi cama, una tradición que mantenía desde su infancia y que nunca quise modificar. A pesar de no ser adecuado para su edad, no podía resistirme cuando él afirmaba sentirse protegido a mi lado. Todas las noches, al entrar la luz suave que entraba por la ventana, experimentaba una sensación reconfortante al tener a Carlos junto a mí, su respiración apacible me recordaba que no estaba sola. Desconocía que esa proximidad nos estaba conduciendo de manera inadvertida hacia un límite riesgoso. Hace unos meses empecé a percibir una transformación en el comportamiento de Carlos. Su actitud se tornó más reservada, menos comunicativa y en ocasiones me sorprendía con su mirada, la cual no reflejaba el típico vínculo entre madre e hijo. Decidí que solo era producto de mi imaginación, que Carlos simplemente atravesaba una fase difícil de la adolescencia. Sin embargo, empecé a experimentar una sensación de tensión cada vez que me encontraba en su presencia. Al entregarle un plato de comida y sentir el toque accidental de su mano con la mía, experimentaba una sensación extraña que me desconcertaba. Cada vez que él mostraba una sonrisa, me sentía más nerviosa. A pesar de mi resistencia, en mi interior era consciente de que algo no marchaba como debía. Después de una jornada escolar extenuante, me encontré dedicando la noche a la limpieza del cuarto de baño. Mientras escuchaba música de Rosalía con mis auriculares, me enfoqué en fregar el piso. Llevaba un camisón viejo y sencillo. No creí que fuera relevante ya que me encontraba en mi hogar. Me agaché para limpiar la parte inferior del lavamanos. Mientras la música sonaba, me movía ligeramente al ritmo de la música, sin darme cuenta de la presencia de Carlos en la entrada. Al despertar y girarme, lo encontré frente a mí con una expresión de preocupación, como si hubiera visto algo inusual. Le expresé a Carlos que me había asustado mientras me quitaba los auriculares. Carlos movió la cabeza en señal de negación, su voz temblorosa, y respondió, no, gracias. Negó con la cabeza y explicó que solamente había ido en busca de agua antes de marcharse velozmente. En aquel instante, no le di mucha importancia, pero me di cuenta de que a partir de ese día Carlos empezó a evitar mi presencia. Ya no se ubicaba a mi lado en el sofá como solía hacer y evitaba cruzar miradas conmigo. Me inquieté, pero no sabía cómo abordar el tema sin incomodarlo. Comencé a poner atención a pequeños detalles que anteriormente pasaban desapercibidos para mí. Mientras usaba vestidos, notaba que Carlos me miraba más tiempo de lo normal. Cada vez que lo tocaba sin querer, notaba su incomodidad, como si el simple contacto lo incomodara. Me repetía a mí misma que estaba dramatizando, que solo me estaba inventando cosas. Sin embargo, descubrí algo que me dejó preocupada. Una mañana, al estar ordenando la habitación de Carlos,
encontré una de mis camisas entre sus cosas, una prenda que había llevado puesta unos días atrás. No comprendía la razón de su presencia en ese lugar, sin embargo, una sensación de intranquilidad se intensificaba en mi interior. Opté por entablar una conversación con Carlos. Durante la cena de esa noche, hice una pausa y lo observé fijamente a los ojos. Carlos, por favor. Le pregunté con una voz llena de inquietud si algo le sucedía. Parece que has cambiado últimamente. ¿Tienes algo que desees comunicarme? Carlos desvió la vista, sin cruzar mi mirada. Tranquila, mamá, susurró, simplemente me siento algo fatigado. Sin embargo, no desistí con tanta rapidez. Tras la cena, nos acomodamos en el sofá de la sala, donde se percibía una atmósfera serena pero llena de tensión. Carlos, por favor. Insistí en preguntar de nuevo si estaba seguro de no querer conversar conmigo, manteniendo mi tono de voz amable pero decidido. Tomé asiento a su lado, tan cerca que notaba su presencia. Coloqué mi mano en su hombro y percibí cómo su cuerpo se volvía rígido. Expresé con ternura que siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré aquí para escucharte, sin importar la situación. Carlos no contestó de forma inmediata. Por el contrario, recostó su cabeza en mi hombro, una acción que interpreté como un intento de encontrar consuelo. Le acaricié el pelo con la misma ternura que le había demostrado desde que era niño. Dije en voz baja mientras depositaba un tierno beso en su frente. Sin embargo, percibí una alteración en la manera en que Carlos respondía. Ya no era un niño buscando consuelo. La emoción en sus ojos y acciones era muy compleja que no me atrevía a afrontarla. Le pregunté a Carlos si le interesaba a alguien, con un tono un poco bromista para hacer la conversación más amena. Pareces intranquilo, es evidente que sientes un cariño especial por alguien, ¿no es así? Miró hacia arriba Carlos, con una mirada llena de nerviosismo. Sí, madre, respondió con voz insegura, siento un cariño especial por alguien, aunque es considerablemente mayor que yo. Levanté una ceja, mis ojos centelleando de interés. ¿En serio?, inquirí. ¿Es una estudiante universitaria?, preguntó Carlos en voz baja. No, es una docente, alguien de tu misma edad. Las palabras inesperadas de Carlos me sorprendieron, sin embargo, hice un esfuerzo por mantener la serenidad en mi tono de voz. Vaya, parece que a mi hijo le atraen las mujeres de mayor edad, comenté en tono jocoso. No era algo que esperara, pero es importante que tengas precaución. Si esa persona tiene un matrimonio, sería mejor no entablar una relación con ella. Carlos asintió con la cabeza, sin embargo, percibí que su atención estaba en otro lado. Me observaban sus ojos, complejos y difíciles de entender, como si estuviera en una batalla interna. Lo rodeé con mis brazos en un intento de reconfortarlo, sin embargo, ese gesto nos condujo a una situación límite que jamás pensé que atravesaríamos. En un instante de desenfreno, Carlos se acercó hacia mí y realizó un gesto íntimo inapropiado, como si estuviera rompiendo todas las barreras autoimpuestas. Sentí una cercanía indebida, y una abrumadora sensación de culpa se apoderó de mi ser. Rápidamente me alejé, con mis ojos reflejando temor. Carlos, ¿qué estás realizando?, expresé con voz temblorosa. Yo soy tu progenitora. Sin embargo, Carlos continuó sin parar. Fue hacia mí con un gesto cercano que me inquietó, y murmuró. Mis disculpas, madre, pero no puedo dejar de pensar en ti. A pesar de ser consciente de que no está bien, no logro dominarlo. Observé con mis ojos cargados de contradicción. Carlos, detente, exclamé con la voz quebrada. Realizar esta acción no es posible. Yo soy la mujer que te dio la vida. Esto no está correcto. Sin embargo, cedí en un momento de vulnerabilidad y no lo alejé. Nos abrazamos y cruzamos un límite que nunca debimos cruzar. Sentí una cercanía inusual con él, y una sensación confusa se apoderó de mí. No hubo palabras entre nosotros, solo nos abrazamos, dejando que nuestras emociones nos guiaran de forma incorrecta. Me sentí perdida en una emoción descontrolada, uno del cual no deseaba despertar. Sin embargo, en ese momento se escuchó el timbre del teléfono sobre la mesa. Una comunicación telefónica de una compañera de trabajo. El sonido me devolvió bruscamente a la realidad. Rápidamente me alejé, empujando a Carlos, y me levanté lleno de miedo.
Carlos, esta situación no puede continuar de esta manera, expresé, con un tono desesperado en mi voz. Se trata de un malentendido grave. Debes detenerte de inmediato. La mirada de Carlos reflejaba pesar cuando me observó fijamente. Con voz quebrada, se disculpó con su madre. No tengo idea de lo que hice, no permitiré que se repita. Sin pronunciar palabra alguna, me retiré de la habitación en completo silencio, dejando a Carlos solo, abrazándose a sí mismo. Esa noche, nuestra conexión sufrió una transformación eterna. No mencionamos lo ocurrido, aunque los dos éramos conscientes de que un malentendido grave nos había afectado. Durante los meses posteriores, intenté alejarme de Carlos. Le solicité que descansara en su cuarto, a pesar de que eso generaba en mí una gran sensación de soledad. Carlos empezó a distanciarse, sin embargo, en ocasiones me sorprendía observándome con una mirada llena de contradicciones, como si estuviera batallando internamente. Tratamos de seguir adelante como si nada hubiese ocurrido, sin embargo, ese misterio siempre pairaba entre nosotros, como una neblina que nunca se desvanecía. Con el paso de los años, Carlos experimentó un proceso de crecimiento personal. Empezó a tener citas con una compañera de la universidad y creí que habíamos dejado atrás esa emoción inapropiada. Cada vez que Carlos se acercaba a mi casa, experimentaba una sensación de nerviosismo que no lograba comprender. Cuando Carlos llegó a mi encuentro esa noche, mis emociones se desbordaron y no pude contenerlas. Le confesé a Carlos en voz baja que había reflexionado mucho sobre lo que ocurrió entre nosotros. Me resulta difícil borrarlo de mi mente. Las palabras que pronuncié provocaron una transformación en la mirada de Carlos. Era consciente de que nuestra confidencia perduraría en el tiempo, pero comprendía la importancia de ponerle fin. ¿Seré capaz de respetar mis límites o caeré nuevamente en la tentación de esa emoción incorrecta? ¿Qué ocurrirá con nuestra familia si en algún momento alguien revela este secreto guardado hasta ahora? Me gustaría conocer lo que piensan ustedes. ¿Qué acciones tomarían si estuviesen en mi posición en este momento? ¿Estarían dispuestos a confrontar a su hijo para desentrañar este misterio o preferirían mantenerlo en secreto para resguardar a la familia? ¿Han experimentado alguna vez una circunstancia prohibida que los haya llevado a enfrentarse a sus propios dilemas internos? Por favor, compartan su punto de vista en la sección de comentarios utilizando el número 1. Estoy deseando sumergirme en sus relatos. Si desean conocer lo que sucederá a continuación, les animo a darle me gusta para respaldar el canal Registro de Infidelidades. En este espacio, compartimos relatos verídicos, conmovedores pero cargados de profundidad, acerca de vínculos complejos y el proceso de autoconocimiento. En caso de que no se hayan suscrito todavía, les recomiendo hacer clic en el botón de suscripción de inmediato y activar la campanita para estar al tanto de la próxima parte de esta historia. Si consideran que esta historia debe ser difundida, no duden en compartirla con sus seres queridos. Quizás sea conveniente recordarles acerca de los límites personales y la importancia de su autoestima. Cada vez que ustedes interactúan, ya sea dejando un comentario, dando un me gusta o compartiendo, están brindando un valioso apoyo para que Registro de Infidelidades continúe compartiendo relatos profundos y con significado. Por lo tanto, les extiendo la invitación. Realicen las acciones de inmediato, comenten sobre el primer punto, den un me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Adicionalmente, los 5 primeros en dejar un comentario serán premiados en el próximo video. Por lo tanto, no tarden. Este relato nos enseña que en ocasiones, las emociones más fuertes pueden influir en elecciones erróneas. Sin embargo, es fundamental saber afrontarlas y corregirlas. Agradezco el tiempo que ha dedicado a escuchar mi relato. Le doy mucho aprecio. En el siguiente video nos encontraremos para averiguar si soy capaz de respetar mis límites, una elección que tiene el potencial de transformarlo todo. Que disfruten de un día cargado de inspiración y profundidad.